Hola jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a la sesión del día 1 de septiembre de 2021. Ya empezamos ahora sí formalmente el mes de septiembre y por ende nuestro periodo de clases. Vamos a iniciar tomando lista, como ya se los he comentado en ocasiones anteriores. Cuando mencione su apellido, sus apellidos, por favor, digan presente. Si se les pasa por algún motivo, por retraso de la llamada o por algún otro aspecto, me pueden comentar en el chat o me pueden mencionar en el micrófono de nueva cuenta una vez que terminemos de pasar lista, ¿vale? Entonces, preparados. Acosta Valdés. Presente. Aparicio Tobar. Presente. Arvizo Alonso. Presente. Balcázar Tobar. Presente. Valderas Cedillo. Presente. Castillo Meléndez. Presente. Castillo Padrón. Presente. Escandón de Llera. Presente. García Lara. Presente. Garza Urbina. Presente. Gómez Morales. Presente. González López. Presente. Guevara Álvarez. Presente. Hernández Cepeda. Presente. Ibarra Esparza. Presente. López Torres. Presente. Martínez González. Presente. Martínez Vargas. Presente. Medina Bautista. Presente. Moreno Hernández. Presente. Núñez Sánchez. Presente. Lazarán López. Presente. Olivia Martínez. Presente. Pineda Herrera. Presente. Ramírez Macías. Presente. Rodríguez García. Presente. Rodríguez Martínez. Uresti Barrón. Presente. Vázquez Soto. Y por último, Zúñiga. Presente. Sí, hola, Sarán, sí te escuchamos. Gracias. Por ahí nada más, quiero ofrecerle una disculpa a José Arturo Oliva Martínez. No sé por qué el lunes, martes e incluso hoy estuve diciendo Olivia Martínez. Es una disculpa, Oliva. Bien. Correcto, vamos a iniciar entonces ahora sí. Muy buenos días. Vamos a hablar el día de hoy sobre, ya ahora sí un poquito más del tema. Antes de adentrarnos del todo en la planeación estratégica, vamos a repasar o recordar un poquito temas que seguramente ya conocen y que ya han visto en sus clases previas. Seguramente llevaron una materia de introducción a la administración, una materia de proceso administrativo, cuestiones similares en las cuales ya les han planteado aspectos muy parecidos a los que vamos a estar viendo durante esta asignatura. Y en ese sentido vamos a precisamente empezar con eso. Les voy a hacer algunas preguntas rápidas antes de iniciar. ¿Quién me puede decir por participación quién es el padre de la administración? ¿Quién es el padre de la administración? Alberto. Es Henry Fayol. Henry Fayol. ¿Por qué Henry Fayol es el padre de la administración, Alberto? Creo que porque él puso, propuso varias maneras de organizarse dentro de una empresa, parece, dentro de una organización, en departamentos, creo. O, la verdad no estoy tan seguro, se me está yendo un poco la idea. Pero Ok. creo que va. Muy bien, gracias Medina. Vamos con Garza. Es el padre de la administración porque fue el que definió el acto de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. También aparte porque elaboró un método que creo que era estudiar los tiempos y el movimiento de trabajo de los trabajadores.
Ok, más o menos va por ahí. Tanto Medina como Garza tienen un poquito la idea. ¿Alguien más que quiera participar? El padre de la administración. En este caso, pues bueno, hablamos de dos padres de la administración realmente. Henry Fayol es uno de ellos y el otro es Frederick Taylor, exactamente como nos menciona dentro del chat Balcázar. En este sentido, pues bueno, uno de los aspectos más relevantes que hizo Fayol tiene que ver con uno en particular, que son los principios de Fayol. Seguramente se acordarán de todos ellos de memoria, porque como me comentaron en la sesión pasada, los hicieron memorizar al parecer mucho de las clases. Y si no, no se preocupen, ni yo me acuerdo cuáles son todos los principios. Pero estamos hablando de ciertas características importantes que toda organización debe tener, incluso en nuestros días, al menos la mayoría. Hablaba Fayol de la unidad de mando, de la autoridad de responsabilidad, de que siempre debe de haber un jefe, debe de haber algún tipo de trabajo en equipo, debe de haber subordinación cuando sea necesario dentro de esa organización, de manera que existan, por ejemplo, los organigramas. Nos hablaba de la división de trabajo, de la departamentalización, como nos hablaba Medina hace un rato, un poquito de la disciplina, pero en general los principios de Fayol básicamente se orientaban hacia el orden, hacia una estructura clara de las empresas. Y en este sentido, tal vez para nosotros podría sonar como que pues es obvio, si es una empresa, tiene que tener algún tipo de orden. Pero pues en esos tiempos no todas las empresas tenían la misma idea. En algunos casos era muy rudimentaria la manera en que se llevaba la gestión de las organizaciones y por ende, pues bueno, no era lo mejor. Llega Fayol con algunas ideas un poquito más estudiadas y demás, lo impone de esa manera, al menos en donde él estaba trabajando. Pero a la par, prácticamente, estaba en otra parte Frederick Taylor, y él es considerado el padre de la administración científica. Ambos, tanto Fayol como Taylor, tenían una noción un poquito orientada hacia esta parte científica, hacia el proceso de observación y después realizar algún tipo de pruebas, plantear hipótesis, experimentar y llegar a un resultado. Principios de la administración científica. Sin embargo, lo que hizo Taylor fueron aspectos más concretos, orientados a, como nos decía, me parece que fue Garza hace un momento, orientados hacia analizar de manera más concreta tiempos y movimientos, por ejemplo. Identificar qué es lo que pasaba cada vez que un trabajador estaba realizando sus labores. Y de esta manera se tenían estudios como, por ejemplo, cuando dos trabajadores estaban construyendo una casa y los dos estaban haciendo las mismas labores de tomar un ladrillo y ponerlo en la construcción, cuáles eran las distintas maneras en que se hacía. Mientras que un trabajador a lo mejor tomaba 5 ladrillos y después, ya estando en el lugar donde se iban a poner, los empezaba a pegar, había otro trabajador que uno por uno tomaba el ladrillo, le ponía cemento y después lo llevaba. Y así, uno por uno. Y entonces, ¿cuál de esas dos opciones es más clara, es más fácil o es mejor, más eficiente? ¿Cuál me dirían ustedes que sería la más eficiente? Inmediatamente podríamos decir que una u otra. Sin embargo, eso sería hacer la manera tradicional. Lo que hizo Taylor fue quedarse y empezar a analizar cuánto tiempo tarda el trabajador 1, cuánto tiempo tarda el trabajador 2, y así constantemente para identificar la mejor forma, es decir, la más eficiente. Y ese es uno de los principios también que vamos a tomar en cuenta en esta materia. ¿Cuál es la manera más eficiente de hacer las cosas o la mejor manera de hacer las cosas? ¿Okay? Entonces, Taylor en ese sentido fue un parteaguas dentro de la administración. Tenía cosas positivas como esta, donde nos permitía analizar cosas y estaba bien padre porque llegábamos a resultados en los cuales teníamos la posibilidad de generar mayor eficiencia en las empresas, pero también tenía cosas muy negativas, que por eso seguramente también ya estudiaron. Bien, partiendo de estos dos padres de la administración es que se consiguen diversas cosas. Por ahí alguien mencionaba que Fayol fue el que implementó el proceso administrativo que hoy conocemos. Planear, organizar, dirigir y controlar. Por ahí algunas otras personas
ponen en medio la integración, y hay otras corrientes que agregan o quitan elementos dentro de este proceso. Ya dentro de su evaluación diagnóstica, por ahí seguramente habrán encontrado esta pregunta. Sin embargo, Fayol no fue el primero. Sí fue de los primeros, correcto, pero no fue el primero. Había otros antes que él y hubo otros después, y en la actualidad hay, repito, otras corrientes también. Pero lo importante es la manera en que posteriormente se analizó esto hasta llegar a esos cuatro aspectos. De hecho, no son los 4 que mencionó Fayol, pero son con los que nos quedamos porque son los que engloban la mayoría de los temas. Entonces, lo acabo de mencionar, pero quiero que ustedes me lo digan ahora. ¿Cuál es el proceso que se debe de seguir dentro de la administración? ¿Cuáles son esos 4 pasos principales de la administración o del proceso administrativo? Vamos con García. ¿Sí me Juliana. escucha, perdón? Sí, te escuchamos muy bien. Bueno, pues los 4 primeros puntos es la planeación, organización, dirección y control. Bien, te pregunto a ti misma, García, dentro de las clases pasadas que han tomado, ¿les han platicado de algún otro tipo de proceso que integre más pasos o menos pasos? Bueno, dentro de la organización también hay diferentes clasificación para, pues sí, para llevarse a cabo. Ok, correcto. Pero bueno, en algunos casos tengo compañeros que seguramente les han dicho que hay menos, que hay más. Ya lo veremos. Bien, vamos con Acosta. Acosta, dentro de este proceso administrativo que por ahí ya conoces también bastante bien. Cuando hablamos de la primera parte, cuando hablamos de la planeación, ¿a qué nos referimos? ¿Te acuerdas? Sí, se refiere a, como bien lo dice, a planificar primero pues lo que es los presupuestos, los programas, estrategias, la misión o la visión de determinada organización, y pues esto nos ayuda para las demás etapas, para verificar si se está llevando a cabo lo que ya estaba planeado, y si no, pues para mejorar la planeación y así pues llegue al logro de los objetivos. Ok, bien. En términos generales es correcto lo que nos menciona María Fernanda, correcto. Nos comenta en el chat Castillo que les mencionaron en el cuatricero que dentro del proceso administrativo también estaba la integración del personal, que es más o menos lo que ya nos comentaba García hace un momento. Dentro de la organización se integran algunos otros aspectos. Correcto, muchas gracias. Oliva, ¿nos quieres comentar algo o quieres complementar lo que nos decía Acosta sobre la planeación? Bueno, no, de hecho yo quería mencionar sobre el proceso de integración del personal, pero ya me lo ganó Frida. Bueno, ¿tú qué opinas, Oliva? ¿Es necesario integrarlo dentro de esto del proceso o debería de, como lo hicimos en ese momento, obviarlo? No, la verdad, como casi no lo utilizamos, profe, no, es muy raro utilizarlo. De hecho, en el cuatrimestre cero, no lo llegamos a tocar muy a fondo en proceso administrativo. Tampoco lo llegamos a tocar muy a fondo, nada más fue como fue mencionado, la integración del personal, pero yo creo que sí sería importante tenerlo dentro porque al final de cuentas, el recurso humano es la parte más importante, creo que todos los maestros lo mencionan, dentro de la organización. Entonces, integrarlo o tenerlo dentro del proceso administrativo, yo creo que sí sería importante. Ok, muy bien, muchas gracias, José Arturo. Bien, esta parte de que el recurso humano es el más importante en una organización,
Habrá maestros que no coincidan con eso. En lo personal, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que el recurso humano es el más importante. Lo más importante es el capital humano. Hay una diferencia por ahí. El capital humano tiene que ver con el conocimiento que tienen las personas. Y si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, ese capital humano, ese conocimiento de las personas, se va a quedar en la empresa una vez que ellos se vayan. Entonces, no importa si está Raúl, María y Pedro, o si están Axel, Brian y Sofía, el conocimiento tiene que perdurar y sin importar a las personas que estén, se tiene que trabajar. Pero bueno, eso ya depende de diferentes corrientes y visiones. Habrá algún momento más adelante donde podemos debatir un poquito más al respecto. Vamos a ver. Ani, Guadalupe, ¿quieres comentar algo? No, o sea, bueno, quería comentar acerca de las fases del proceso administrativo. Okay. Bueno, ya mencionaron la planeación, no sé si puedo mencionar lo de la organización. A ver, hablamos un poquito de organización, sí, por favor. Bueno, pues ya en la organización, como pues es la fase segunda del proceso, pues aquí su propósito principal pues es facilitar que se cumplan los objetivos que se plantearon desde el inicio, y aquí pues ya se designa quién va a realizar las actividades, pues también se lleva a cabo pues la delegación de autoridad y sirve para, como lo mencionaba, pues hacer que se cumplan los objetivos que se propusieron desde el inicio. También pues se define quién va a realizar cada cosa y se coordinan y todo eso. Correcto, también se asignan los recursos y demás. Es correcto, muchas gracias, Alcázar. Nos dice García dentro del chat, en la planeación se plasma el objetivo de la empresa para así saber qué se debe hacer en las otras etapas. Correcto, la planeación precisamente su objetivo principal es orientar lo que sigue. Y precisamente vamos a iniciar platicando sobre la planeación. ¿Qué es la planeación en términos concretos, en términos ya más orientados hacia definiciones formales? Cuando hablamos de este concepto nos podemos referir a lo que están viendo en pantalla en este momento, una función administrativa obviamente, pero lo importante es enfocarnos en qué implica la generación de objetivos, estrategias, planes y actividades laborales, justo como ustedes acaban de comentarlo. Plantear esos objetivos iniciales que debe tener la organización y que justo nos acaba de comentar García, para poder guiar a la empresa. Si nosotros no tenemos una buena planeación, lo demás se va a venir abajo. Y créanme que se los digo por experiencia y les voy a contar rápidamente uno de los casos en los que he participado. Hace 3, 4 años, en 2017, creamos Vicky's Food Park. Ya les hablé un poquito el lunes sobre ello. Vicky's Food Park era una idea súper buena que de hecho surgió de una alumna del 9º cuatrimestre de la UPB. En ese momento nos presentó el proyecto a mí y a algunos compañeros. De hecho, no me lo presentó a mí, se lo presentó a una compañera, ahora que recuerdo. Y esa compañera me dijo, oye, Quique, vamos a tener este proyecto, esta alumna está súper interesada en ponerlo en marcha, ¿qué te parece si invertimos en él? Va. Entonces, esa compañera maestra, yo y otro compañero, invertimos en el proyecto de la alumna y éramos, en este caso, 4 socios, la alumna y nosotros 4 que estuvimos invirtiendo ahí. Inicialmente fue una inversión aproximada de 200,000 pesos, una cosa así, que realmente no alcanzó para mucho. Estuvimos rentando un jardín y demás. La situación aquí es que esto fue bastante rápido. ¿A qué me refiero? Un día llegan Mara, que era la otra maestra de la que les hablo, y nos comenta, tengo este proyecto y quieren invertir, ¿sí o no? No, pues que sí. Ah, bueno, ya fuimos a ver un lugar donde se pondría el negocio, y nos dijeron que la renta es de tanto, pero que solamente nos manejan ese precio hasta mañana. Entonces, si sí quieren, pues hay que empezar de una vez. Nosotros de que, pues bueno, está bien. Confiamos en esa compañera, confiamos en que ya había hecho algún estudio antes y demás, y listo.
Posteriormente, para abrir la empresa, por ahí hubo algunos detalles. La alumna ya tenía algunos aspectos considerados, pero no tantos de la práctica y demás. Entonces se empezó a trabajar y listo. ¿Qué faltó ahí? Empezamos, ¿quieren invertir? Sí, aquí está el dinero. Ya vamos a empezar a trabajar, punto. Pero en ningún momento de ese proceso hubo una planeación correcta. En ningún momento se establecieron objetivos, en ningún momento se delegaron responsabilidades claras, y de hecho eso sí lo estuvimos haciendo, pero hasta que inició el proyecto. ¿Por qué fue así? Básicamente porque yo no estaba controlando ese proyecto. Yo puse dinero, sin embargo no era la cabeza del proyecto. Otro compañero que también estaba muy enojado por el tema tampoco era la cabeza de ese proyecto. Entonces, sabíamos cómo es que se deberían de hacer las cosas, y sin embargo no lo aplicamos de esta manera. Ahora imagínense una empresa que no tiene conocimiento de qué es lo que se debe de hacer. Está incluso peor. La mayoría de las empresas por eso también quiebran al primer año. Mientras que hay otras empresas que con una mejor gestión pueden sobrevivir bastantes años o incluso nunca morir. Estamos hablando entonces de que la planeación es tan importante que incluso puede hacer que tu negocio tenga éxito o fracase desde un inicio. ¿Y a qué me refiero con esto? Y vamos a aspectos mucho más prácticos. Dentro de este negocio en particular del cual les estoy hablando, el no asignar responsabilidades desde un inicio, que es una etapa dentro de la organización, no de la planeación, sino de organización, al no tener responsabilidades claras y bien establecidas, provocaba que en ocasiones, por ejemplo, no tuviéramos refrescos que vender durante el día, sino hasta en la noche que alguien llegaba e iba a comprarlos. O que nos hacía falta algún material específico para que la gente pudiera estar a gusto. Entonces, poco a poco, esa falta de planeación, esa falta de objetivos provoca que la organización sea en negativo, que no haya una buena organización, e invariablemente va a impactar en el cliente. Imagínense, por ejemplo, que llegan a cenar a un negocio, piden una hamburguesa o piden unos boneless o lo que quieran, y quieran algo de tomar, obviamente. Quiero un té, quiero un agua de sabor, quiero un refresco, y quiero una botella con agua, y quiero lo que sea. Lo que pasa es que todavía no tenemos, pero si nos permite 10 minutos, le traemos algo. Pero ya me trajiste la comida, se me va a enfriar la comida. ¿Qué hacemos? Entonces, de ahí tan necesaria la planeación. Un poquito más adelante, pues bueno, tratamos de tomar el control del negocio, lo logramos hasta cierto punto, pero después hubo por ahí problemas que nos impidieron continuar, sobre todo problemas que tienen que ver con inseguridad, justo cuando el negocio ya estaba arrancando, ahora sí bien, después de 3 meses, donde la pasamos muy mal. Temas de inseguridad, pues por ahí provocaron que cerráramos. Básicamente nos dijeron, o cierras o nos das dinero. Entonces teníamos un sentido bastante importante de esto, ¿cómo se llama? De amor por vivir. Entonces pues preferimos dejar ese negocio de lado, al menos por un tiempo. Ya después seguramente volverá Vicky Foodberg en algún otro momento, en algún otro tiempo. Nos comenta López, ¿en cuánto tiempo pudo recuperar su inversión? Me dio curiosidad. En este caso particular, como les acabo de comentar, la inversión no se pudo recuperar. El tema de seguridad que nos provocó esto que les acabo de decir, nos hizo tener que cerrar. Y fue un problema bastante importante porque, les comento, en los primeros meses iniciamos bien y después caímos en un bache por este tema de falta de planeación y después estábamos resurgiendo. Entonces, estábamos trabajando con punto de equilibrio en cuanto a las operaciones y estábamos teniendo un poco de ganancias. Un poquito más adelante se nos fue la alumna, dijo, ¿sabes qué? Yo no tengo tiempo de estar aquí, no está cumpliendo lo que yo quería. Porque les digo rápidamente, en ese tiempo la alumna estaba en noveno cuatrimestre, saliendo en noveno cuatrimestre, estaba entrando sus estadías, y en lugar de hacer sus estadías en su propio negocio, prefirió irse a otra empresa a trabajar.
Entonces, nuestra idea era que ella fuera la cabeza del negocio, porque era su proyecto. Nosotros solamente habíamos llegado a invertir, pero no le interesó mucho. Entonces, pues bueno, perdimos una persona clave en ese sentido. Después dice, ¿sabes qué? Ya no voy a venir. Después se vino este problema de inseguridad y el proyecto empezó en julio, y para diciembre, que fue cuando nos empezaron a marcar y nos empezaron a contactar para decirnos y pedirnos cosas, dijimos, ¿sabes qué? Hasta ahí queda. La inversión, que originalmente fue como de 250,000 pesos, se alcanzó a recuperar más o menos unos 50,000 pesos. Entonces perdimos 200,000 aproximadamente en esa inversión. Entonces, respondiendo directamente a la pregunta de Jonathan, no recuperamos la inversión, perdimos 200,000 pesos allí. Pero bueno, nos quedó una experiencia bastante clara de ese proyecto. Bien, y es importante también mencionárselos. No gano nada en lo absoluto de decirles, no, el proyecto fue súper bueno y recuperamos la inversión en un mes. No, la vida no funciona así. Hay proyectos que funcionan, hay proyectos que no. Les puedo hablar, por ejemplo, de Todo para Hacer. Eso lo empezamos en 2013 y allí sí hicimos una planeación. Como éramos solamente 2 personas y mi socio, que era el que trajo la idea de Monterrey, que tenía el proyecto más o menos en la parte operativa bien clara, se acercó conmigo, yo fui el que le dio un poquito más de planeación y estructura al proyecto. Y en ese caso, sí, la inversión se habrá recuperado, bueno, se recuperó la inversión directamente quizá los 2 meses, pero estuvimos reinvirtiendo ese dinero. Entonces, por mencionarles una cifra, no recuerdo la cifra exacta, iniciamos el proyecto más o menos con 20,000 pesos. A los 2 meses ya habíamos recuperado eso, pero se estuvieron reinvirtiendo. Empezamos con 20,000 la primera vez que compramos mercancía, y dentro de un año el valor de mercancía que teníamos en piso de venta era de aproximadamente 400,000 pesos. Entonces, eso sí fue un proyecto sumamente bueno. Ya después de eso, pues bueno, ya empezó a tener ganancias el negocio. No quiere decir que antes no las tenía, pero se reinvirtieron. Después del año, ya esas ganancias ya no se reinvertían completamente, sino que ya quedaba un espacio para poder trabajar. Pero en ese caso sí hubo una buena planeación, sí tuvimos objetivos bien claros e incluso generamos algunas estrategias de promoción y de venta, cosa que en el otro negocio no se hizo. Hubiera sido al revés y hubiera estado excelente perder nada más 20,000 pesos en lugar de 200,000, pero de risas no faltaron. Entonces, la planeación es sumamente importante y eso es claro, y me parece que con este par de casos les ha quedado claro de esta manera. Entonces, cuando tenemos una correcta planeación, hay que establecer objetivos, pero no objetivos de que, voy a hacer esto, ya no. Tienen que ser objetivos bien claros y que la gente entienda. Compartir esos objetivos con tu empresa. Tener estrategias, acciones que vas a llevar a cabo, planes específicos para implementar esas estrategias y decirle a cada trabajador qué es lo que tiene que hacer. Porque en muchas ocasiones ese es el principal error. Tenemos los objetivos bien claros, bien padres, bien bonitos, establecidos, y las estrategias, un equipo de estrategas las hizo súper bien, e hicimos planes excelente, pero nunca le dijimos a los trabajadores cómo se hacían las cosas. ¿Explico? Puede ser, vamos a traerlo a un sentido más de escuela. Puede ser un maestro súper bueno que hizo su planeación de la materia excelente, que tiene estructuradas las clases por hora, incluso por minutos, que tiene actividades muy buenas, muy bien desarrolladas, muy bien estructuradas, que tiene una estrategia de enseñanza-aprendizaje excelente y sus objetivos están súper marcados, pero no da bien las instrucciones para los alumnos y los alumnos no entienden qué es lo que tienen que hacer. Es exactamente lo mismo. Entonces, no es que uno de estos puntos que vemos en pantalla sea más importante que el otro, no. Todos tienen una línea que se debe de seguir para poder alcanzar el éxito. Si no tenemos todo bien, invariablemente va a caerse. Imaginen, por ejemplo, que estamos jugando Jenga y que estamos armando la torre apenas. Todavía no empezamos a jugar. Estamos armando la torre de Jenga.
Sin embargo, a la hora de que pusimos los objetivos que están hasta acá arriba, nos damos cuenta que hasta abajo las actividades laborales, nada más pusimos una pieza en lugar de las 3 que normalmente van, y la pusimos chueca. Y entonces al momento de poner los objetivos, ¡pum!, se cae todo. Todavía ni empezábamos a jugar. Entonces, más o menos por ahí va. Entonces, cuando estamos hablando de la planeación, tiene que ver con los fines, es decir, qué es lo que se quiere conseguir, esos objetivos que se quieren alcanzar, pero también con los medios. ¿Cuál es la manera en la que vas a alcanzar esos objetivos? ¿Cómo los vas a alcanzar? ¿Okay? La planeación se orienta hacia estos dos principios, el qué y el cómo. No vamos a ser tan específicos en algunos casos, pero sí al menos debemos de tener la noción de cómo es que se va a alcanzar. Es importante porque en primera instancia brinda una dirección adecuada a la empresa. El tener una correcta planeación, el tener objetivos bien definidos me permite a mí como trabajador saber hacia dónde tengo que seguir. Si el objetivo de mi empresa es superar las ventas del año pasado o si es llegar a un nuevo mercado, pues mis esfuerzos van a orientarse hacia ese objetivo que ya me dijeron que tengo. Sin embargo, si yo solamente soy un vendedor y no me comunican nada, pues a veces voy a vender bien, a veces no, depende de mi estado de ánimo y punto. Entonces, debe de existir una adecuada planeación para que dirija el rumbo de la empresa. Reduce también la incertidumbre y en ese mismo caso lo tenemos. ¿Qué puedo hacer yo como trabajador para que la empresa mejore? A lo mejor si hago esto o no hago nada, no sé. La incertidumbre es eso, ese desconocimiento de las cosas. Pero si ya me están diciendo las cosas, entonces no hay incertidumbre. Tengo que hacer esto. Por ende, también se minimiza el desperdicio, se minimizan los errores, porque ya sé qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Y sobre todo, esto viene acompañado de un tema muy importante. Se establecen estándares de control. Recordemos, el proceso administrativo tiene varias etapas: planeación, organización, dirección y control. Para poder tener un control adecuado, que es la cuarta etapa de este proceso, yo tengo que haberlo previsto desde la planeación. Si yo quiero llegar a empezar a controlar hasta la cuarta etapa, va a estar mal porque no sé qué voy a controlar. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy estableciendo objetivos, tengo que decir cómo es que voy a medir si ese objetivo se está cumpliendo o no. ¿Me explico? Y esa es la idea. Una vez que alcanzamos esto con la planeación, invariablemente se va a incrementar el desempeño. Bien, dos puntos cruciales dentro de la planeación, como lo veíamos hace un rato, tienen que ver con los objetivos y los planes que nosotros estamos creando. Los objetivos, el qué, los planes, el cómo. Los tenemos en pantalla en este momento ambos, con definiciones cortas, pero fáciles de entender. Número 1, ¿qué son los objetivos? Son los resultados o propósitos que se desean lograr. Resultados o propósitos que se desean lograr, que se desean conseguir, que se desean alcanzar. ¿Cuál es el punto al que quieres llegar? Ese aspecto que ves en el futuro y en el cual tú quieres estar. Y lo podemos traducir a objetivos empresariales o objetivos personales. En ambos casos aplica igual. ¿Sabes qué? Mi objetivo para este año es bajar de peso. Mi objetivo para este año es hacer más ejercicio. Mi objetivo para este año es incrementar las ventas en un 25%. Mi objetivo para este año es superar la brecha de conocimiento de mi empresa. ¿Me explico? Entonces, de esta manera tenemos una noción clara de hacia dónde dirigirnos. Ya sé qué es lo que quiero conseguir. Ahora necesito saber cómo. Y para saber cómo, tenemos los planes. Documentos en los que se especifica cómo lograr esos objetivos. ¿Okay? Entonces, uno de los puntos más importantes de los primeros dos ejemplos que les daba en esta ocasión tiene que ver con cosas que planteamos a principios de año. ¿Okay? Quiero bajar de peso, quiero comer más saludable, quiero hacer esto o lo otro. Cualquier objetivo que se planteen a principios de año. El objetivo está ahí y está bastante claro. ¿Qué quiero alcanzar? Esto. El problema surge porque no tenemos
planes. Y eso se lo recomiendo que lo hagan una vez que vayan a crear su propósito de año nuevo o cualquier propósito que quieran alcanzar. Establezcan su objetivo, sí, pero ese objetivo debe de tener un plan. Si yo quiero bajar de peso, pues tengo que conseguir un plan de alimentación y para eso tengo que ir con un nutriólogo. Tengo que conseguir un plan de ejercicio y para eso tengo que ir con un instructor certificado de algún gimnasio. De tal manera que mi objetivo sea más fácil de alcanzar porque tengo planes que me dicen cómo llegar a ese objetivo. Si nada más digo, quiero bajar de peso y ya, no va a servir de nada en la mayoría de los casos. Ojo también con esto. Lo que yo digo, lo que estamos planteando, no son verdades absolutas. La administración no tiene verdades absolutas. No es una ciencia exacta. Hay momentos en que funcionan y momentos en que no. Lo que nosotros enseñamos en esta materia o en esta carrera tiene que ver con las mejores prácticas. Es más probable que alcances tus objetivos si tienes planes a que si no los tienes. Entonces, este es el planteamiento inicial clave. Debes de tener objetivos, pero esos objetivos deben de tener un plan para poder alcanzarlos. Hay diferentes tipos de objetivos. Están los objetivos establecidos, que son declaraciones que hace la organización para asegurar o para plantearle a la gente de que no, mis objetivos son estos y esto es lo que quiero conseguir. Para que la gente diga, ok, están padres sus objetivos. Y por otra parte están los objetivos reales, los auténticos objetivos que realmente persigue la empresa. ¿A qué me refiero con esto? Hay empresas que tienen objetivos de que, sí, mira, esto es lo que quiero alcanzar, pero realmente no están haciendo eso, están haciendo esto otro. Eso no está bien ni mal. Simplemente es una manera en la cual pueden llegar a ofrecer o vender una idea de mejor manera. En todo caso, en lo que nos debemos enfocar nosotros es en los objetivos reales, que es lo que en realidad queremos alcanzar. Y para esto tenemos una metodología, una forma de trabajo de creación de objetivos que se denomina SMART. ¿Ya habían visto los objetivos SMART? ¿Sí o no? ¿Quién me dice? ¿Ya conocen los objetivos de SMART? ¿De qué tratan? ¿Cómo son? Yo no. No, profe. No, profe. Ok, perfecto. Seguramente alguno de ustedes sí lo habrá visto antes, a lo mejor en Cebetis o Prepa, a lo mejor en alguna materia anterior con otro maestro, y si no, no se preocupen. Los objetivos SMART es una metodología en la cual establecemos ciertos criterios para poder redactar los objetivos. Y se llama SMART por la manera en que se deben de crear estos criterios. Specific, Measurable, Alcanzable, Relevant, and Temporal. En español, específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. Es decir, todo objetivo que yo necesito plantear para mi empresa o para mi vida personal debe de ser específico. Es decir, debe quedar bien claro de qué trata. Número 2, debo poder medir si lo estoy consiguiendo o si no lo estoy consiguiendo. Debe de ser alcanzable, relevante y temporal. Alcanzable significa que no es algo fuera de este mundo, sino algo que sí se puede lograr, algo que sí podemos hacer. Relevante es que, como su nombre lo indica, tiene algún tipo de importancia para mí o para mi empresa. Y temporal es que debo de establecer un marco de tiempo en el cual se debe de alcanzar ese resultado. Si no tenemos alguno de estos 4 aspectos, no significa que no lo vamos a estar haciendo bien, pero significa que tenemos un criterio menos por el cual trabajar y es más probable que nos equivoquemos. ¿Okay? Entonces los objetivos SMART son muy importantes que los aprendan y que los entiendan. No que los memoricen, no me importa en absoluto eso. Lo que me importa es que los apliquen. Una vez entendiendo los objetivos SMART, podemos avanzar a otros criterios. Y en este caso les voy a poner un ejemplo un poquito más adelante. Estos objetivos SMART se complementan o se indican también en esas características que les planteo. Todo objetivo debe de estar escrito en infinitivo y en términos de resultados más que en acciones. ¿Qué es esto? ¿Saben qué es un verbo en infinitivo? ¿Quién me dice, levantando la mano? ¿Qué es un verbo en infinitivo? Moreno.
Si mal no recuerdo, son los que terminan en ar, y ir. Correcto, exactamente. Son los verbos puros, por así llamarlo. Comer, correr, salir, etc. Todos los verbos que no están conjugados se llaman verbos en infinitivo. Y pues bueno, si no sabían eso, bienvenidos a su clase de español de segundo de primaria. Bien, esos son los verbos en infinitivo. Muchas gracias, Moreno. Entonces, la idea es que todos los objetivos siempre empiecen en infinitivo, pero que sean en términos de resultados. Es decir, en lugar de yo decir comer, debo decir lograr, alcanzar, perseguir. ¿Me explico? Estamos planteando un resultado. Alcanzar tal aspecto, conseguir esto otro, tener, lograr, etc. Esa es la idea, al menos inicialmente. Deben ser medibles y cuantificables, debe tener algún parámetro en el cual yo pueda saber si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Deben de tener un marco temporal, como ya les decía, hasta qué momento se debe de alcanzar, ser desafiantes pero alcanzables o logrables, presentarlos por escrito, y esto es muy importante, porque si solamente están en nuestra cabeza, ¿quién lo sabe? Yo. Pero si los presento por escrito, entonces ya los puedo compartir con más personas, que es el siguiente punto, ser comunicados a todos los miembros de la empresa. Y vamos a ver una redacción de objetivo para que tengan una idea más clara todavía. Tenemos este caso. Alcanzar un nivel de reconocimiento de 40% del segmento de mercado de jóvenes adultos en Ciudad Victoria dentro de los próximos 12 meses. Alcanzar un nivel de reconocimiento de 40% del segmento de mercado de jóvenes adultos en Ciudad Victoria dentro de los próximos 12 meses. Y vamos a resaltar rápidamente cada uno de los aspectos que mencionamos hace un momento. Verbo en infinitivo y orientado hacia resultados. ¿Este objetivo lo tiene? Sí. Alcanzar. ¿Ok? Alcanzar es en parámetros de resultados, porque pudimos haber puesto ser reconocidos, pero eso implica una redacción que pues no me gusta tanto. Alcanzar implica entonces que tengo que trabajar para llegar a un punto final. Entonces, alcanzar está en infinitivo y son resultados, es correcto. Segundo, son medibles y cuantificables, que es el segundo aspecto. Medibles, cuantificables. Y en este caso, este 40% que tenemos aquí nos permite entonces medir. Y es cuantificable porque habrá algún método para poder llegar a contar esa cantidad. Tercer punto, deben de ser establecidos en un marco temporal. Ese marco temporal lo establecimos aquí, dentro de los próximos 12 meses. Si no se consiguen los 12 meses, no se alcanzó el objetivo. Si se alcanzó a los 6 meses, objetivo cumplido. ¿Okay? Debe de estar dentro de ese marco temporal. Son desafiantes, pero logrables. En este caso, vamos a pensar que esta empresa ficticia tenía antes de este inicio un reconocimiento en el mercado de un 35%. ¿Okay? Entonces, subir de 35 a 40% es complicado, pero es alcanzable. Entonces, es desafiante y lograble. Y pues bueno, los últimos dos puntos, que eso ya implicaría el trabajo dentro de la empresa, escribirlos y compartirlos. Pero a eso nos referimos. Y si se fijan en los SMART, es lo mismo. Son específicos. ¿Este objetivo es específico? Sí. ¿Es medible? Sí. ¿Es alcanzable? Sí. ¿Es relevante para la empresa? Sí. ¿Y tiene un marco temporal? También. Entonces también cumple con los 5 puntos SMART de los cuales hablábamos hace un momento. Bien. Para el día de mañana les voy a pedir que hagan esta actividad. Tomen la captura de pantalla, por favor. Y mañana los trabajaremos un ratito. ¿En dónde te gustaría estar dentro de 5 años? Temas personales y, temas académicos, temas personales, temas profesionales, como ustedes prefieran. De manera que tengamos la posibilidad de trabajarlos un poquito. Tomen captura de pantalla de esto, espero ya lo tengan. Y les pongo cuáles son las características que debe de tener sus objetivos para que lo entiendan un poquito más, para que tomen captura de pantalla también si es que lo necesitan. ¿Ok? Nada más escríbanlo en su cuaderno, no me van a enviar nada, nada más escriban.
Perfecto. Entonces, pues bueno, si hay preguntas, nos quedamos con algunos de ustedes al final, y si no, sería todo por la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia, que tengan un excelente día, y nos vemos mañana. Hasta luego. Nos vemos, profe. Gracias. Gracias. Mañana, profe, gracias. Mañana, profe. Ya, buen Nos día. vemos, profe. Gracias, profe. Profe, Hola, Oliva, dime. al inicio de la clase escuché que me nombró, pero como estaba fallando el internet, me fue la llamada, no supe qué me dijo. Nada más escuché que dijo Perdón, Oliva, no. Sí, lo que pasa es que en las primeras clases te estuve diciendo Olivia Martínez en lugar de Oliva. Te estaba ofreciendo una disculpa nada más. Ok, no se preocupe, pero casi todos lo hacen. De primero me dicen Olivia. Bueno, por ahí ya trataré de que no suceda más. Que tengan buen día. Gracias, nos vemos mañana. Profe, buenos días. Yo estuve batallando para entrar en la mañana. No pude entrar. Ok. Y creo que pasó lista. Ok, déjame. Rodríguez Martínez, ¿verdad? Sí. Rodríguez Martínez. Ya quedó. Rodríguez. Bueno. Sí, gracias, profe. Hasta mañana. Luego.